Para comprender la historia de Hipatia de Alejandría, debemos trasladarnos al siglo IV después de Cristo, una época de intensos cambios culturales, políticos y religiosos. En aquellos años, el Imperio Romano atravesaba una transformación profunda. El cristianismo comenzaba a consolidarse como religión oficial, mientras que las antiguas tradiciones paganistas y los centros de pensamiento clásico perdían poder e influencia. En este contexto de transición nació Hipatia, alrededor del año 370 después de Cristo, en la ciudad de Alejandría, ubicada en Egipto. Alejandría era uno de los principales centros intelectuales del mundo antiguo, famosa por su biblioteca de Alejandría y por el museo, instituciones que reunían manuscritos, matemáticos, astrónomos, filósofos y pensadores de todos los rincones del imperio. Su padre, Teón de Alejandría, fue un reconocido matemático, astrónomo y filósofo. Teón asumió un papel fundamental en la formación de su hija. Desde muy pequeña, Hipatia fue sometida a un riguroso programa educativo diseñado por él, cuyo objetivo era desarrollar no solamente sus capacidades intelectuales, sino también sus habilidades físicas y su carácter. Teón creía que la mente y el cuerpo debían entrenarse por igual para alcanzar la perfección del espíritu. Por eso, además de enseñarle matemáticas, geometría, astronomía, retórica y filosofía, también la sometió a un entrenamiento físico que incluía caminatas prolongadas, natación, equitación y ejercicios de resistencia. Según el cronista Damasio, Teón incluso le enseñó técnicas de respiración y autocontrol emocional, convencido de que una filósofa debía dominar tanto el pensamiento racional como el equilibrio interno. El ambiente en Alejandría era tan fascinante como peligroso. La ciudad reunía a comunidades de paganos, cristianos y judíos que convivían en un equilibrio frágil y muchas veces conflictivo. Las tensiones religiosas, sumadas a los intereses políticos, marcarían profundamente el destino de Hipatia y serían determinantes en los acontecimientos que más tarde la llevarían a su trágico final. Desde muy joven, Hipatia demostró un intelecto excepcional y una curiosidad insaciable. Su educación bajo la guía de Teón fue amplia y completa. Estudió matemáticas, geometría, física, astronomía, música, retórica y filosofía. No se conformaba con memorizar fórmulas o repetir conceptos. Hipatia quería comprender las leyes que rigen el universo y cómo se conectan entre sí. Existen evidencias que indican que Hipatia viajó a Atenas, uno de los principales centros filosóficos de la antigüedad, para continuar su formación con destacados maestros del neoplatonismo. Allí profundizó en los textos de Platón, Aristóteles, Plotino, Euclides y Apolonio de Perge, lo que moldeó su pensamiento y fortaleció su capacidad para integrar el conocimiento científico con la reflexión filosófica. Cuando regresó a Alejandría, Hipatia comenzó a trabajar junto a su padre en importantes proyectos científicos. Entre sus contribuciones más destacadas se encuentra la revisión del Almagesto de Claudio Ptolomeo, un tratado fundamental de astronomía que describía los movimientos planetarios y la estructura del cosmos. Hipatia ayudó a corregir cálculos, aportar comentarios y actualizar información esencial para futuras generaciones de astrónomos. También escribió comentarios sobre las secciones cónicas de Apolonio de Perge, una obra fundamental para el estudio de las curvas geométricas como parábolas, hipérbolas y elipses, conocimientos que siglos después serían cruciales para los avances en física y astronomía. Además de su faceta teórica, Hipatia destacó como inventora y desarrolladora de instrumentos científicos. Diseñó y mejoró astrolabios planos,
herramientas utilizadas para medir posiciones estelares y calcular la hora exacta basándose en la ubicación de los astros. También perfeccionó el hidrómetro, un dispositivo para calcular la densidad de los líquidos. Estos inventos demostraban que Hipatia no solo estudiaba las leyes del universo, sino que buscaba aplicarlas a la vida cotidiana. Su capacidad de combinar el rigor matemático con la invención práctica la consolidó como una de las científicas más influyentes de la antigüedad, adelantada a su tiempo y única en su aproximación integral al conocimiento. Para comienzos del siglo V después de Cristo, Hipatia se había convertido en una figura central en el ámbito intelectual del Imperio Romano. Fue nombrada directora de la Escuela Neoplatónica de Alejandría, un lugar donde convergían estudiantes de todo el mundo para aprender filosofía, matemáticas y astronomía. Lo que hacía especial a Hipatia no era únicamente su extraordinario dominio de los temas que enseñaba, sino su habilidad para comunicar conceptos complejos de forma clara y accesible. Sus conferencias atraían a discípulos de distintas regiones, credos y orígenes. En su escuela, cristianos, judíos y paganos convivían y debatían en un ambiente de mutuo respeto, al menos mientras permanecían dentro de sus aulas. Uno de sus alumnos más célebres fue Sinesio de Cirene, quien con el tiempo se convirtió en obispo cristiano. En sus cartas, Sinesio describe a Hipatia como la guía de la verdad y la madre de la filosofía, demostrando el profundo impacto que tuvo en las personas que la escuchaban. Estas cartas, que aún se conservan, son prueba de que su influencia trascendía las divisiones religiosas y políticas que caracterizaban a la época. Hipatia no se limitaba a enseñar matemáticas o astronomía. Su objetivo principal era formar pensadores críticos. Creía que el verdadero conocimiento debía ir acompañado de reflexión, ética y búsqueda de la verdad. En sus clases hablaba sobre la naturaleza del alma, la armonía del cosmos, la relación entre la música y las matemáticas y la estructura geométrica del universo. Pero su creciente influencia y la apertura intelectual de su escuela generaron tensiones con los sectores más radicales del cristianismo. Estos grupos veían en Hipatia un símbolo del antiguo paganismo y una amenaza para la autoridad religiosa. Poco a poco, la brillante filósofa se vio envuelta en un conflicto político y religioso que no había buscado, pero que acabaría definiendo su destino. En esta etapa de su vida, Hipatia de Alejandría alcanzó la cúspide de su desarrollo intelectual y comenzó a ejercer una influencia notable sobre su tiempo. Habiendo completado su formación en matemáticas, filosofía y astronomía bajo la guía de su padre, Teón, Hipatia decidió no limitarse a ser únicamente una estudiosa, sino convertirse también en maestra y líder intelectual. Su objetivo era compartir el conocimiento que había adquirido, pero no de forma superficial, sino con una profundidad que exigía disciplina, razonamiento y reflexión constante. Su fama empezó a crecer cuando asumió un rol central en la Escuela Neoplatónica de Alejandría, que en ese tiempo era un centro fundamental del conocimiento filosófico y científico del Imperio Romano. Los estudiantes que acudían a sus enseñanzas no solo provenían de Alejandría, sino también de diferentes regiones del Mediterráneo, incluyendo Siria, Cirene, Atenas e incluso Roma. Esto convirtió a Hipatia en un punto de convergencia para las mentes más brillantes de la época. Lo que hacía a Hipatia diferente de otros filósofos y matemáticos no era únicamente su dominio de la ciencia, sino su capacidad para unir diversas ramas del conocimiento en un pensamiento coherente. Hipatia enseñaba matemáticas avanzadas, geometría, astronomía y filosofía, pero lo hacía desde una visión integradora. Para ella,
Comprender el cosmos y sus leyes no era solo un ejercicio científico, sino también un camino hacia la verdad y la perfección espiritual. Su filosofía se enmarcaba dentro del neoplatonismo, corriente que buscaba la elevación del alma a través de la contemplación de la verdad y la comprensión de las realidades superiores. Según esta doctrina, el conocimiento de las matemáticas y de la armonía del universo permitía al ser humano acercarse al Uno, una entidad perfecta y absoluta que representa la esencia de todo lo existente. Hipatia transmitía que la búsqueda del conocimiento no debía ser guiada por intereses materiales ni ambiciones políticas, sino por un deseo genuino de alcanzar la verdad y la virtud. Además de su profunda erudición, Hipatia se distinguía por su capacidad para dialogar con personas de diferentes creencias y contextos. Vivía en una Alejandría profundamente dividida entre paganos, cristianos y judíos, donde las tensiones religiosas eran cada vez más intensas. Sin embargo, Hipatia era respetada incluso por quienes no compartían sus ideas, debido a su imparcialidad y su compromiso con el saber por encima de cualquier dogma. Muchos cronistas antiguos describen que incluso altos funcionarios romanos acudían a consultarla sobre cuestiones políticas y filosóficas, considerándola una figura de sabiduría y equilibrio en medio del caos social que comenzaba a intensificarse. En esta etapa, Hipatia no solo era una filósofa reconocida, sino también una mujer que encarnaba un modelo de independencia y liderazgo intelectual. Se dice que solía vestir la túnica blanca tradicional de los filósofos, símbolo de pureza y dedicación al conocimiento, y recorría las calles de Alejandría para dar conferencias públicas. Su oratoria era clara, persuasiva y llena de convicción, lo que cautivaba a sus oyentes y generaba un impacto profundo en quienes la escuchaban. A medida que la fama de Hipatia crecía, Alejandría se convertía en un epicentro de tensiones políticas y religiosas que inevitablemente afectarían su destino. A comienzos del siglo V, el Imperio Romano atravesaba un período de profunda transformación. El cristianismo había pasado de ser una religión perseguida a convertirse en la religión oficial del imperio, mientras que las antiguas tradiciones paganas y escuelas filosóficas enfrentaban un progresivo debilitamiento. En Alejandría, esta transición era especialmente violenta. Por un lado, estaba la autoridad imperial representada por Orestes, el prefecto romano de Egipto, que buscaba mantener la estabilidad política y proteger la diversidad cultural de la ciudad. Por otro lado, surgía el creciente poder del patriarca Cirilo de Alejandría, una figura religiosa influyente que defendía con firmeza la supremacía del cristianismo y promovía la eliminación de todo vestigio pagano. Entre ambos líderes se desató una lucha de poder que dividiría profundamente a la ciudad. Hipatia, sin proponérselo, quedó en medio de este conflicto. Su escuela neoplatónica representaba una de las últimas instituciones que defendían la herencia del conocimiento clásico y la libertad de pensamiento. Aunque ella misma no atacaba el cristianismo, muchos seguidores de Cirilo la veían como un símbolo del paganismo y, por lo tanto, como un obstáculo para consolidar la autoridad de la Iglesia. La situación empeoró cuando Hipatia fue vista como una consejera cercana de Orestes. El prefecto romano valoraba profundamente su opinión y la consultaba sobre decisiones políticas clave, lo que generó sospechas y resentimientos entre los seguidores de Cirilo. Para ellos, Hipatia no era solo una filósofa, sino una figura influyente que podía inclinar la balanza de poder a favor de sus adversarios. En paralelo, las tensiones sociales en Alejandría aumentaban cada día. Las calles se llenaban de disturbios, enfrentamientos y persecuciones entre facciones rivales.
La biblioteca y otros centros del saber comenzaron a ser atacados por grupos fanáticos, y muchos pensadores decidieron huir de la ciudad por temor a represalias. Sin embargo, Hipatia decidió permanecer. Su compromiso con la enseñanza y la defensa de la filosofía la llevó a continuar su labor, aun sabiendo que estaba exponiéndose a grandes riesgos. Durante este período, su escuela se convirtió en un refugio para estudiantes que buscaban un espacio donde la razón y el diálogo prevalecieran sobre la violencia y el fanatismo. Sin embargo, el clima de hostilidad seguía creciendo y pronto se convertiría en una amenaza directa para su vida. La relación entre Cirilo y Orestes llegó a un punto de no retorno, y Hipatia, sin haberlo deseado, quedó atrapada en una confrontación que marcaría el inicio de su trágico final. El desenlace de la vida de Hipatia llegó en el año 415, cuando las tensiones en Alejandría alcanzaron su punto máximo. Los enfrentamientos entre las facciones cristianas, paganas y judías se intensificaron hasta convertirse en una espiral de violencia descontrolada. Los seguidores más radicales de Cirilo, conocidos como parabolanos, comenzaron a ver a Hipatia no solo como una filósofa pagana, sino como un símbolo de resistencia contra la expansión de la Iglesia. En el mes de marzo de ese año, cuando Hipatia regresaba a su hogar después de dictar una de sus clases, fue interceptada por un grupo de parabolanos. La arrastraron hasta el Cesarion, un antiguo templo reconvertido en iglesia, donde fue brutalmente asesinada. Los relatos históricos describen que su muerte fue extremadamente violenta, lo que la convirtió en un ejemplo desgarrador de la intolerancia religiosa de la época. Su cuerpo fue desmembrado y quemado, un acto destinado a borrar no solo su vida, sino también su legado filosófico. Sin embargo, la muerte de Hipatia no logró destruir la influencia de sus enseñanzas. Por el contrario, su martirio se convirtió en un símbolo de la lucha por la libertad de pensamiento, la ciencia y la filosofía. Sus estudiantes, muchos de ellos convertidos en destacados intelectuales, se encargaron de preservar parte de su obra y transmitir su legado a futuras generaciones. Aunque gran parte de sus escritos se perdieron, sabemos que desarrolló comentarios y tratados sobre geometría, álgebra, astronomía y mecánica, perfeccionando instrumentos como el astrolabio y el hidrómetro. La figura de Hipatia trascendió su tiempo y fue recuperada siglos después por pensadores, científicos y filósofos que vieron en ella un ejemplo de coraje, independencia y amor por el conocimiento. Durante el Renacimiento, su nombre comenzó a ser recordado como símbolo del espíritu humanista, y en la actualidad es considerada una de las primeras mujeres científicas documentadas en la historia. Más allá de sus contribuciones intelectuales, Hipatia representa la resistencia contra la opresión del pensamiento crítico y la defensa de la razón frente al fanatismo. Su vida nos recuerda la importancia de mantener la mente abierta, buscar la verdad por encima de cualquier dogma y defender la libertad del conocimiento incluso en los momentos más oscuros. Su trágico final marcó el declive definitivo de la tradición clásica en Alejandría, pero su ejemplo sigue vivo como una inspiración eterna para quienes buscan comprender el universo y el lugar del ser humano en él. Gracias por acompañarnos en este recorrido por la vida y el legado de Hipatia de Alejandría. Si te ha gustado este contenido, te invitamos a suscribirte a Read, Look, Aprende y activar la campanita para no perderte nuestros próximos videos. Comparte este video con tus amigos y familiares para que más personas puedan descubrir la historia y el conocimiento que aquí exploramos. Tu apoyo nos ayuda a seguir creando contenido para aprender juntos cada día.